Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 5 de octubre del año 2017. Vamos con los saludos para Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Fernando Butazzoni. Muy buenos días. Esteban Valenti, que vuelve después de 3 semanas. Sí. 3 semanas tanas. Buenos días, muy buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Además, ya estaba extrañando el Uruguay, lo digo absolutamente. Me encanta Italia, todo, pero un poco mi nieto, un poco mis hijos, un poco extrañabas la mesa, ¿no? Y claro. Sí, ¿dónde sacás la lengua y la revoleás? Bueno, y voy con el último saludo para Juan Gavito, que vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Buen día, Emiliano y audiencia. Vamos a nuestro primer tema. La oposición convocó a una sesión especial del Senado para discutir la decisión administrativa firmada esta semana por la vicepresidenta Lucía Topolansky, que autoriza el pago de un subsidio a su predecesor Raúl Sendic. Se ha conocido cuál es el monto del subsidio, unos $13.000 mensuales durante un año, equivale al 85% del total de los haberes percibidos por Sendic en actividad. ¿Qué pasa? Los partidos Nacional, Colorado e Independiente consideran que el pago es inconstitucional, pero además que no le corresponde al ex vicepresidente por las razones que llevaron a su renuncia. Hay una tesis según la cual Sendic recién podría cobrar el subsidio a partir del 1 de marzo de 2020, fecha en que hubiese terminado su mandato. Pero hay una lectura mucho más exigente aún, que dice que todo depende de lo que vote el cuerpo, lo que vote el cuerpo al que Sendic pertenecía. Bueno, ¿cómo han visto este debate que mezcla lo jurídico con lo político? ¿Quién va? Bueno, tenemos dos abogados en la mesa. Sí, yo creo que los abogados deberían ser los primeros en opinar. Que hablen los abogados. ¿Y ahora cuál de los dos? No. Ramela. Yo creo que acá en este tema, como lo hemos hecho antes en otras oportunidades, refiriéndonos a Sendic, hay que hacer un análisis en el plano moral o ético y otro en el plano jurídico. En el plano moral o ético, que Sendic haya pedido su famoso subsidio 24 horas después de renunciar es una bofetada. Una persona que se fue con la cola entre las patas por la puerta de atrás, después de haberle dejado a los uruguayos un desastre mayúsculo de centenares de millones de dólares, después de haber hecho todo tipo de atropellos con su tarjeta corporativa, de la mentira del título y todo, que salga al día siguiente a pedir un subsidio de esta naturaleza es realmente alarmante y demuestra el deterioro ético que existe en la política. También en el plano moral o ético, que la vicepresidenta actual de la República, Lucía Topolansky, se apura a resolver teniendo 3 informes en base a uno solo que es de sus propios asesores, pero no de los asesores de la Cámara ni del Senado, demuestra también que para el MPP, para el mojiquismo, lo político sigue estando sobre lo jurídico. Claramente no le correspondía a ella resolverlo. Vamos a ver el plano jurídico, pero mucho menos todavía atribuirse rápidamente esa decisión y decir, lo hice porque lo considero justo y hay que buscar una solución política. No le corresponde esa potestad, hizo mal desde todo punto de vista. Desde el terreno jurídico, yo creo que a Sendic le va a corresponder el subsidio, lamentablemente lo digo, pero claramente a partir del 1 de marzo del 2002. El artículo de la Constitución es muy... 2020, perdón. El artículo de la Constitución es muy claro. ¿Lo leo? Sí, cómo no. Es el inciso 10 del artículo 77, ¿no? Sí. Dice: ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo hasta cumplido el periodo completo para el que fue elegido. Y luego agrega: esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente por los 3/5 de votos del total de componentes del cuerpo a que correspondan, ni a los intendentes que renuncian 3 meses antes, etc. Por lo tanto, acá no fue un caso de enfermedad y si bien su renuncia fue aceptada,
no fue autorizado el pago del subsidio. La norma, al hablar de autorizado, habla claramente de la autorización del subsidio. Sí, hay quienes entienden que la palabra autorizar está referida a la renuncia y hay otros que dicen no, tiene que autorizarse el pago del subsidio. Bueno, es como decía Rizzo ayer en algún medio, hay gente que se ha dedicado a trabajar para las varias bibliotecas en todas las normas posibles y parecería que ninguna norma fuera clara. Esta norma es clara, autorizado, desautorizado, no podemos suponer cosas que no. Lo que pasa es que dice los autorizados y lo único masculino que hay atrás y plural en la frase es los casos de renuncia, ¿no? No. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad subsidios, ni a los autorizados. Los subsidios autorizados. No. Los casos autorizados. La frase habla casos. de... Son los casos autorizados. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad de diabetes cognitiva ni a los autorizados expresamente. O sea, los casos de renuncia. No, los casos de subsidio. Son los casos. Bueno, lo único claro que son los casos. Acá estamos en el tema de las lecturas, ¿no? Yo lo que creo, lamentablemente, es que la norma es clara, el derecho del renunciante con renuncia aprobada es clara. El problema acá, el gran problema, es que la Asamblea General no debió aprobar la renuncia del Sendic como lo aprobó, debió haber dado otra batalla y haber buscado una salida de Sendic que no le dejara abierto este camino, que existían soluciones. Ahora, los partidos de la oposición se jugaron al silencio y aceptar una renuncia por motivos personales, y sobre eso, a las 24 horas, Sendic les dice, pica, lo jorobeo otra vez más, pido el subsidio. Y bueno, lo tienen bien ganado, hubiesen actuado como correspondía y Sendic no tendría subsidio. ¿Vamos al otro abogado? Sí, yo creo también que desde el punto de vista jurídico es clara la situación. Agrego a lo que... ¿Clara? ¿En qué sentido? En que el subsidio, si correspondiere, va a ser efectivo en 2020 o debe ser autorizado por 3/5 del Senado. Ahí yo introduzco un matiz. Ahí está el asunto, ¿no? Es el Senado no de es la Asamblea General. No es para empezar por lo último que se dijo, la renuncia que se aceptó por amplísima mayoría fue eso, una renuncia. No se estaba nadie pronunciando sobre el subsidio, prueba está que el subsidio fue pedido expresamente después. Sí es cierto que si se tramitara esa renuncia como es debido, para mí, la presidenta del Senado y vicepresidenta debió convocar al cuerpo, que es el cuerpo al que él corresponde, porque ni siquiera dice la Constitución pertenece, sino que corresponde, y ahí se daría el debate y la votación, y si se alcanzan los 3/5, entonces él podría empezar a cobrar desde ahora. Si eso no ocurriera, queda diferido para el 2020, siempre que no tenga causal jubilatoria o hubiese accedido a otro puesto público, y por puesto público no es solamente electivo, podría hoy el Poder Ejecutivo nombrarlo en X cargo o comisión de los tantos que hemos visto que proliferan. O sea que desde el punto de vista, para mí, de la interpretación constitucional no hay dudas, y me preocupa más la parte institucional y político-institucional. Digo, para empezar, sí, demuestra una vez más una improvisación o un atropellamiento, digamos, de parte del máximo nivel político que todavía sorprende, porque ya no hace unos meses que está al frente en el poder, sino que hace bastante tiempo, y veo que no se miden las consecuencias de los actos ni tampoco se ponderan debidamente desde el punto de vista jurídico, porque de hecho, y vamos a decirlo descarnadamente, la señora Topolánqui ha violado la Constitución. No digo que se lo haya propuesto, pero es una violación de la Constitución, porque ella ha dictado un acto administrativo para el cual no estaba habilitada si el cuerpo no había dado su anuencia previamente. Esa es mi interpretación y creo que es la que se puede ir a fondo. Ahí hay otro problema, que es la historia. Aparentemente esto es práctica común en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? No sé si es tan así porque sí, el observador que tiene no la a lista nadie, ¿no? de los subsidios a diputados renunciantes que se han aprobado sin cumplir con estas exigencias que ahora se están considerando para el caso de sea producto de este deshilachamiento, digamos, del sistema jurídico que se ha ido produciendo a lo largo de todos los años, de estos años. Esta norma tiene 50 años, viene de la reforma de la Constitución del 67, del proyecto de reforma naranja, y me dijo a ustedes, los más veteranos, que recordarán su génesis. Ahí está. Y el motivo era evitar la corruptela de gente que se repartía los periodos, cobraban los subsidios y iban agarrando sucesivamente el cargo y los beneficios. Digo también, y paso otro aviso,
que se ha dicho con insistencia, antes era por 3 años y ahora es por 1 año. Hace ya casi 23 años que es por 1 año. Esto lo cambió el tantas veces denostado gobierno de Lacalle, que modificó el término del subsidio de 3 años a 1 año. O sea que tampoco es una cuestión del Frente, de que el Frente hizo que fuera de 1 año. Pero digo, voy a redondear. La nota del Observador, que a su vez se basa en un informe de la Cámara de Representantes, que es el que tuvo a la vista la presidenta del Senado y Asamblea General, Lucía Tobolski. Es que como la práctica es que cuando un legislador, un diputado renuncia, la renuncia se aprueba siempre por unanimidad prácticamente, entonces bueno, quedan cumplidos los 3/5 y a partir de eso se concede el subsidio de manera automática. Y se mencionan 6 ejemplos. Depende de si lo pidieron en la misma nota o no. Es decir, hay gente que cuando renuncia lo pide. Conozco casos, no en el Parlamento, pero sí en la Administración. Y menciona los casos de Carlos González Álvarez, del Partido Nacional, y después varios oficialistas. Esteban Pérez, ex MPP, Pablo Mazzoni, ex 609, hoy en la 711, Juan Carlos Sousa, de la KPL Frente Amplio, Hermes Toledo, socialista, y Óscar Andrade, Partido Comunista. Yo desconozco los casos, pero digo que porque algo se haya hecho mal antes no quiere decir que deba seguirse haciendo mal. Claro. Pero agrego, por último, que va a plantear un problema interesante, porque este gasto va a ser observado por el Tribunal de Cuentas de la República. Es decir, claramente, al ser ilegal en términos generales, pero inconstitucional en términos más precisos, no puede ser refrendado, y no es un gasto menor ni rutinario. Yo le agregaría la dimensión ética y jurídica que se ha referido acá, y con la cual, sobre todo con el análisis que hacía Carlos, que era más puntual, coincido plenamente. Creo que es una buena tarea para la vicepresidenta de la República rebatir estos argumentos. Le agregaría otra dimensión, que es la política, porque en realidad el subsidio es un acto, si bien es un acto de gobierno, es un acto realizado por un partido de gobierno, el cual creo que no tomó ningún tipo de decisión al respecto ni analizó el tema. Creo que para disgusto y para dolor de muchos frente amplistas, creo que de la inmensa mayoría de los frente amplistas, una vez más se están cometiendo, además de errores de índole jurídico, de índole ético, se están cometiendo errores políticos incomprensibles, casi diría yo destinados a perpetuar un estado de cosas del cual supuestamente todo el mundo deseaba salir. Una vez más tenemos que hablar del caso de Sendik en esta mesa, y una vez más los diarios están ocupando del caso de Sendik. ¿Por qué? Bueno, porque el partido de gobierno, a través de su máximo representante en uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, tomó una decisión administrativa, yo diría que rápidamente, ¿no? Por no decir de manera un tanto superficial, un tanto irreflexiva. Y yo creo que todos debemos, entre otras cosas, reclamarle a los poderes del Estado y a los que asumen esas responsabilidades, no ser superficiales, no actuar a la ligera, no hablar a la ligera, no decir palabras de las cuales después a las 24 horas tiene que arrepentirse y pedir disculpas, y mucho menos firmar resoluciones que van en ese mismo sentido. Curioso además porque Lucía Tobolski venía construyendo un buen ambiente de diálogo con la oposición, por ejemplo, ¿no? Tendiendo puentes que se habían roto durante la gestión de Sendik, en fin, parecía ponerse en marcha otra época dentro del Poder Legislativo, y con esta decisión se derrumba aquello que se estaba armando, ¿no? Sí, yo no sé, yo creo que en el fondo de la cuestión hay una especie de desconexión con el sentimiento de la ciudadanía con respecto a determinados problemas que todavía están en carne viva, ¿no? Me parece que esta resolución, por lo menos con la velocidad que se ha tomado, apunta a eso, a no haber sintonizado con lo que la opinión pública tiene todavía sobre la mesa, ¿no? Esteban. La parte jurídica, yo siempre le tuve un poco de terror a eso de las 2 bibliotecas, porque en realidad deja la idea de que está librado a una flexibilidad ilimitada, porque después son 3, después son 4. Yo leí el artículo, no soy un experto, etcétera, pero me parece más claro que
yo creo que corresponde a partir del 1 de marzo. Segundo, hay otros que lo hicieron. Bueno, viste que por ejemplo el diputado Pablo Iturralde y otros dirigentes de la oposición dicen ni a partir de marzo del 2020. Justamente por las razones por las cuales termina renunciando Sendik, vamos a oponernos a que cobre algún tipo de subsidio alguna vez. Eso no está en la Constitución, que eso es una variable política. Claro. ¿Tá? Entonces, yo creo que efectivamente la Constitución es clara en ese sentido. Yo le voy a agregar una cosa que es en polémica con Carlos. Acá no es la política por encima de la ley, acá es la negación de la política. Vamos a entendernos claro. Es decir, el Frente Amplio no tendrá alguien que le diga al oído, tanto a Sendik como, por ejemplo, a Lucía Topolansky, no sigan vinculando a Sendik siempre a temas económicos. No puede ser, es un suicidio público, es un bonzo, le falta vestirse de anaranjado y rociarse con querosén. No puede ser, siempre el tema es absoluta y totalmente vinculado a temas económicos. Es indefendible. Además, ¿querés empezar de nuevo tu carrera? Hace un gesto de grandeza, hace un gesto de que no te vas a morir de hambre. Tendrás que trabajar, no es un pecado para ningún uruguayo común. Ayer me paró un hombre, ¿no? Yo iba caminando por la calle y me paró un muchacho relativamente joven, y me dijo, ¿sabe lo que me preocupa? Que los políticos se hablan solo entre ellos. Y eso efectivamente. Ahora, además, porque es una segunda derrota política. Se logró un éxito fenomenal, que no se discutiera el tema de... fue un gran éxito para el Frente Amplio que no se discutiera el tema de la renuncia de Sendik en el Parlamento. Porque se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina. Pues logramos lo contrario. Ahora se va a discutir. ¿Sobre qué además se va a discutir? Sobre plata de nuevo. Entonces, ¿no habrá alguien? No, se va a discutir las dos cosas. Se va a discutir que le ponga las razones de la renuncia. Porque, por ejemplo, hay varios legisladores de la oposición que quieren que ese debate ocurra finalmente, y además... se va a discutir sobre lo que quiera cada uno, además, porque acá en la tertulia sabemos perfectamente que un tema después se toma el carril que quiera tomar. Pero además de todo, esta discusión otra vez es sobre plata. Otra vez. Y eso le hace mal. Incluso al sistema político, porque aparece como un privilegio que cuanto menos lo menés mejor, porque ¿de qué lado vos renunciás y te pagan un año del sueldo? A ver, ¿a qué persona en este país se va de su empleo diciendo me voy por razones personales y te pagan un año del 85%? En ningún lado, absolutamente en ningún lado. Ahí estuvo otra, ¿cómo decirlo? Otra metida de pata de Lucía Topolansky en estos días, ¿no? Sergio, uno de nuestros oyentes, indica, siempre he querido saber quiénes son los asesores del Frente Amplio para mantenerlos lejos de mis actos. Entre los argumentos que manejó la vicepresidenta, dijo que este subsidio es igual al seguro de paro. Lo comparó con el seguro de paro de un trabajador que cesa una relación laboral. Le recuerdo a la señora que el seguro de paro no aplica a los renunciantes a su trabajo. Lo que estoy diciendo es así. Si vos te echaron, bueno, podés apelar al seguro de paro, pero ni siquiera es así. No, el despido. Si vos te echaron, es decir, el despido, pero si vos renunciaste, los comunes mortales de este país pasan a trabajar a las 8 horas, que parece ser cada día más para los políticos una especie de maldición infernal. Entonces, digo esto, no tendrán que volver a la política, porque esto no es jurídico. No, yo sí quiero ahí aclarar una cosa. Yo conozco muchos políticos, ex parlamentarios, que terminaron su vida parlamentaria por lo que fuera, o porque no fueron reelectos, o porque decidieron renunciar, o porque tuvieron discrepancia, etcétera, y se fueron a la vida civil, digamos, a trabajar como corresponde. Es decir, que tampoco hay que atribuir una conducta sistemática
a algunos casos, ¿no? Bueno, la propia lista esta de la Cámara de Diputados que hoy saca el Observador incluye casos que no cobraron de el diputados subsidio, que renunciaron, Claro. pero no solicitaron el subsidio. pero ahí- Y son todos frentistas en este caso. Marcos Carámbula en 1994, Humberto González Perla en 1994, Guillermo Chiflet en 2005 y Álvaro Vega en Eso es 2013. política. Eso es política. Perdón, no, ahí también hay una base jurídica, porque muchas veces no les corresponde, porque Ajá. si el señor Tienen al ser otra cesado causal. ya tenía causal jubilatoria Ajá. o tenía otro Ajá. cargo para que fue electo o designado, tampoco le corresponde. Esto, en definitiva, es para quien, Hay que hilar más fino. por los avatares de la política, entre comillas, se queda sin nada. El que ya tiene otra cosa o es objeto de una operación reenganche, como ya hemos visto muchas dentro de la administración, no le corresponde. Yo insisto un poco con lo que dice el diputado Iturralde, que fue quien en su momento estuvo por hacer saltar por los aires aquel pacto de silencio en la Asamblea General. Y ahora dice, no le corresponde el subsidio por las razones por las que renunció. Pero lamentablemente, el momento de discutir eso y plantearlo era en aquel momento en la Asamblea General. De momento que se le aceptó la renuncia por motivos personales y por unanimidad, la norma constitucional después establece quien renuncie. Y no, esa distinción que tiene base política, institucional, ética, moral, jurídicamente, desde el punto de vista constitucional, queda laudada con la renuncia aceptada como fue aceptada. Ahora, lo otro que yo quiero comentar, siguiendo algo que dijo Esteban y que dijo Fernando también, es que es evidente que la clase política no entiende que su descrédito es enorme y es cada vez más significativo y que la gente común cada vez más desprecia y se plantea graves observaciones sobre ciertas conductas y actitudes. Yo creo que, y no es un fenómeno solo lo de Uruguay, es un poco un fenómeno de la política a nivel mundial. Si no se logra reconciliar a la clase política con los ciudadanos de a pie, y si los políticos no son realmente un ejemplo de conducta, de coherencia, de actitud humana y ética frente a determinadas circunstancias de la vida, la actividad política como tal y por lo tanto las actividades de gobierno que derivan de la política van a ser cada vez más cuestionadas y más despreciadas. Porque la gente está indignada con la Asamblea General en silencio, está indignada con el pedido de subsidio, está indignada con Luciano Polanski diciendo, y bueno, yo tengo 3 bibliotecas, agarro una porque me parece justa y voy para adelante, sin respetar la Constitución. Hay que entender que se le está haciendo un daño al sistema político en su generalidad. Mismo los partidos de la oposición, que se callaron en su momento y ahora quieren hablar. Bueno, señores, no fueron claros, no actuaron cuando debieron actuar. Si no corregimos, que yo entiendo que en la política hay mucha gente honesta, hay mucha gente bien y muy bien intencionada, pero evidentemente se dejan llevar por un sentido tipo corporativo, de solidaridad de grupo, y no le hacen bien a la institución que representan o al colectivo que representan. Tenemos que poner mucho cuidado en eso, tenemos que cuidar porque la salud de la democracia está en la salud del cuerpo político. Vamos completando el tema por ahí. Rápidamente, para agregar a la lista que no incluyó Carlos, seguramente fue un olvido, la lista esa que genera en la gente tanto malestar y tanta hartazgo, está compuesta también por otros episodios, ¿no? Como el de el intendente Bascú, como el del diputado Esquerra. Sin duda, todos son episodios. Son episodios que contribuyen justamente a eso, a borrar los límites de los partidos. Es decir, no hay una diferenciación en ese sentido y me parece que eso es doblemente lamentable. ¿Algo más? Yo quería decir que vengo de Italia. Seguí mucho más de cerca los temas europeos. La fractura entre las sociedades y la política en todos los países de Europa es monumental. Bueno, lo demostró Macron en Francia, primeros en Italia, Cinque Stelle del cómico Beppe Grillo, a pesar de tener unos escándalos en Roma. A ver, ni en la época de los bárbaros se llegó a ese nivel de decaimiento. Y el tema... Hablas de Roma porque está al frente de la alcaldía. La intendente la síndaco es una mujer venida después de un escándalo del centro izquierda del partido Cinque Estrellas. Pero Alemania, que los dos partidos históricos han pasado del 63%
al 52% y haya crecido en toda Alemania y especialmente en la RDA, en la ex República Democrática de Alemania, el partido nazi-fascista, ¿qué es uno de los factores que se puede decir? No es la crisis, los resultados económicos en esos lugares son los emigrantes, un elemento fundamental. En América Latina el tema de la fractura es la corrupción. Es el tema principal. ¿Qué te quedó, Juan? Me quedó que en realidad la palabra ahora la tiene el Senado como cuerpo y los senadores individualmente, que deberían ser los que tendrían que estar reclamando por su derecho a haber resuelto esto tal como lo prevé la Constitución. Y ahí se abre una gama importantísima de precisión que creo que tú lo compartís, pero para que quede claro. Lo que tenían que haber resuelto y se le paga ahora o en el 2020. Exactamente. Pero el subsidio corresponde al margen de lo que diga el Senado. No. El Senado es el cuerpo que tiene que autorizar que se pague ahora. Pero están dadas las condiciones para que se pague ahora o en el 2020. No, en el 2020, aunque no diga nada el Senado. Se paga, ahí está. O sea, o autoriza ahora o va al 2020. Pero ahora no puede negar el subsidio. Deja de preocuparme el señor Sendik y La Plata, y me preocupan los fueros del Senado y los senadores. Claro. Es decir, van a permanecer callados frente a una presidenta del cuerpo que hace algo que dice que ellos tenían que haber resuelto antes y que lo dice nada menos que la Constitución. Creo que ahí está el punto. En perspectiva, periodismo para la era digital.